Buenas noches, bienvenidos a este su nuevo programa Diálogo con Sentido. Y como ya es costumbre, tenemos el gusto de contar con nuestros flamantes invitados. Con ustedes, el licenciado Alejandro Salomón, director del Centro Psicoterapéutico Logos, y el licenciado también Nicanor Álvarez Sánchez. Y en esta oportunidad, como invitado especial, tenemos al magíster Manuel Arbocó de los Ceros. Bienvenidos. Gracias. En esta oportunidad, los medios de comunicación y su influencia en la familia. Manuel, ¿qué opinas acerca de qué tan relevante puede ser la influencia de estos medios de comunicación, ya sea televisivo, escrito o inclusive radial? ¿Cómo puede afectar a la familia? Bueno, para comenzar, un dato que ha registrado el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, y es algo que a mí también me asombró, que hay más aparatos de televisión que cocinas, por ejemplo, en el país. O sea, ya eso es un indicador del impacto, de la penetración que tiene la televisión en los hogares de la gente, ¿no? Al punto de que lo que pudo ser en un momento el televisor, un distractor, una forma de entretenerse, ha pasado a ser, por lo visto, un elemento importantísimo, imprescindible en las casas. Y por otro lado, lo que estamos viendo ya hace bastantes años, al menos los que somos ya los mayores, es que hay un envilecimiento, hay un empobrecimiento en los contenidos televisivos, en los contenidos de muchos diarios populares, en los contenidos de algunos programas radiales. Que no es de calidad, quiero decir. Sí, no es de calidad. Ya hace, por ejemplo, me venía en el taxi y escuchaba un programa deportivo donde ya lo común es lanzar groserías, improperios, y se toma esto con normalidad, con gracia, ¿no? Y yo creo que si empezamos a hacer aceptaciones o empezamos a normalizar ciertas deficiencias o cierta chabacanería, creo que vamos a estar en ese problema. Entonces, ¿desde cuándo es que se está empezando a dar esta situación, crees tú? Bueno, yo le he consultado a las personas mucho mayores que yo, y lo que me dicen es que probablemente fines de los 80, inicios de los 90, hay un empobrecimiento, un envejecimiento de los medios, ¿no? Sobre todo de la televisión, muchos programas vulgares donde apelan a la burla, a la violencia, a una sexualidad barata, tosca. Okay. Como que se deshumaniza la televisión en ese sentido. Entonces, Alejandro, compartiendo de repente el término, ¿qué está pasando con esta deshumanización de lo que se ve en televisión, por ejemplo? Bueno, yo creo que esta deshumanización que mencionas está ligada a todo un modelo social y cultural, bueno, cultural entre comillas, bueno, es una cultura que se ha desarrollado, una cultura y un pensamiento social colectivo relacionado al consumo, relacionado al éxito socioeconómico, relacionado al vender, relacionado a masificar, relacionado o que de alguna manera busca, pretende crear una suerte de escenario social que sirva para conseguir ciertos fines o propósitos de ciertas minorías, me da la impresión. ¿Quiénes son los que ganan finalmente millones con tanta gente que mira un reality, un programa donde se deshumaniza, donde se denigra al ser humano? Pues las grandes corporaciones, y que bueno, son minorías. Hay una cultura actual de precisamente, como Manolo mencionaba, de chabacanizarlo todo. Y eso poco a poco va generando una especie de, diría yo, embrutecimiento en las personas, ¿no? Un tipo de pobreza cultural. Una pobreza cultural intelectual, Okay. Y que además atenta contra la individualidad también, contra la libertad de cada persona, contra el hecho de que, oye, simplemente soy uno más mirando un programa que todo el mundo ve y
me vuelvo parte de todo eso y miro ese programa porque todos lo ven, que al final no me contribuye en mi crecimiento, sino incluso más bien Se perjudica de alguna manera. limita, ¿no? Sí. Claro. Y es penoso porque la televisión es una herramienta poderosísima. Ah, Yo a veces le digo a los estudiantes en las clases que el problema es que los grandes dueños de los canales no son pues filósofos, pedagogos, No son empresarios. profesionales del campo de humanidades, ¿no? Sino básicamente son empresarios lamentablemente formados en una racionalidad en la cual hay que ganar dinero como sea, inclusive si hay que apelar a la vulgaridad, a la chabacanería, ¿no? La televisión no se trata de satanizarla como conversábamos hace un momento, sino de tratar de usarla bien. Creo que hay una responsabilidad social de los medios que estas corporaciones, que estos empresarios se las saltan olímpicamente y lo único que les importa es hacer millones y millones y millones de dólares. Okay. Nicanor, entonces, ¿qué está pasando para que las personas, ya no verlo desde el punto de vista de las personas dueños de los canales, pero qué está pasando con la población para que se sientan atraídas por este tipo de programas o consumir este material que se aprecia en la televisión? Creo que se apela a lo más sensible de la propia persona, ¿no? Al entretenimiento, y en un país que ahorita, digamos, está resurgiendo económicamente, digamos, de muchos, o la mayoría tal vez, las personas que consumen este tipo de televisión tienen necesidades básicas ya satisfechas, entonces el entretenimiento les cae a pelo, ¿no? Como se decía, como dice el dicho, pan y circo para el pueblo, ¿no? O sea, ya tienen las necesidades satisfechas, se le da un poco de entretenimiento y se mantiene a la gente dormida intelectualmente. Entonces, se apela a lo fácil, a lo agradable, a lo sensible, a través del chiste, del morbo, y con eso se genera más civilización de manera empresarial, ¿no? Y las familias van cayendo en ese círculo vicioso de entretenimiento por entretenerse nada más, sin un fin más allá de la se cultura. dopan, ¿no? Es como un dopamiento. Con un dopamina intelectual. Ahora, un poco de lo que plantean ustedes, he escuchado que se repite bastante el término de repente el morbo, o de repente se colindar con el tema de la sexualidad. ¿No más bien será una muestra de lo que está pasando en la sociedad peruana, el tema de que se lleve más por lo fácil, o por lo morboso, o de repente por decir una lisura? ¿Qué creen ustedes? Bueno, la sexualidad es una de las dimensiones maravillosas del ser humano, pero si ustedes dan cuenta en los programas de más rating o en los programas cómicos, lo que se nos vende es una sexualidad que yo llamo una sexualidad bruta, básica, instintiva. Después nos quejamos de circunstancias como las que vemos después En las casas. la calle, ¿no? Abusan del hijo, abusan de la chica que va a censar. Lo que pasa es que no hay un intento por mostrar tramas, mostrar historias mucho más humanas, respetuosas, ¿no? Simplemente se apela a la violencia. Hay una sexualidad muy violenta en Sí, los programas sí, cómicos, sí. en los realities. Por un lado nos dicen ni una menos, las mujeres hay que respetarlas, etc. Pero por otro lado, los realities están con chorcitos diminutos, son sobadas, y se le mete la mano. Peleándose entre ellas de una forma casi cosificadora, ¿no? Total, pasan a ser dos prácticamente juguetes de todo el armazón Y curiosamente vienen de los mismos, o sea, de los mismos canales que por un lado te dicen, como dice Manolo, ni una menos, no a la violencia, y por otro, el mismo canal te ofrece este contenido violento, y las personas que vemos estos canales recibimos ambos mensajes. Hay una especie de, no sé, de trastocamiento, ¿no? Me dicen una cosa, recibo otro doble mensaje, un doble discurso. ¿Podemos hablar entonces de una doble moral Eso es en cierto. los canales de televisión? Yo escribí un artículo que titulé Sociedad esquizofrenógena, ¿no? O sea, lo que dice Nico es totalmente cierto, ¿no? Constantemente nos dan dos mensajes contradictorios, ¿no? Esto no se debe hacer, debemos disminuir, eliminar tal cosa, pero por otro lado se sigue alimentando lo mismo. Entonces al final lo que vamos a tener es una población confundida, una población que está mal acostumbrada también, ¿no?
O sea, yo creo que esto ha ido tomando tiempo. Antiguamente había un famoso conductor que decía a la gente que haga lo que pide, ¿no? Pero por ejemplo, como mayores, como adultos, como profesores, como padres, sabemos que al niño no le puedes dar todo lo que pide, Claro, porque sí, terminaría claro. con problemas estomacales en cualquier clínica, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos es que la forma de pensar de los que tienen la sartén bajo el manto, que es estar en los canales, ser dueños de estas radios, porque no solamente es un tema de televisión, es un tema de radios. Hay conductores que en realidad yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué mérito tiene, además de su risa, de ser gracioso, ¿no? Pero tiene un espacio radial en una hora prime time, lo que llaman prime time, y en vez de usar esos espacios para hacer un buen humor, ¿no? Para hacer un buen humor, para informar, para generar conversaciones, en realidad se utiliza muchas veces para repetir cosas trilladas, mantener a la población en la ignorancia, defender mitos y cuestiones que en realidad no suman mucho. No creo que en ese sentido la gente que escucha este programa quizás conversen en casa de lo que se trata es de usar inteligentemente la televisión. Por ejemplo, no ver televisión pues 5 o 6 horas como dicen estos consejos consultivos, elegir, no quedarse con lo primero, con lo que supuestamente tiene más rating, ¿no? Porque no nos olvidemos que estos programas tienen mucho rating, pero a su vez detrás hay toda una parafernalia, vamos a llamarla logística, que empodera esos esos programas radiales y televisivos. Entonces hay que, digamos, no ser tan pasivo, no ser tan sumiso, no ser tan receptor, tan pasivo, ¿no? La televisión a veces es muy pasivo, y creo que hay otros entretenimientos y otras formas en las que podríamos pasar el rato de manera hasta más inteligente, ¿no? Ahora, esto también he visto que se traslada incluso a los propios noticieros. Ahora veo que en los noticieros no prima la objetividad, no prima la indignación. Todos los conductores son personas que se indignan de cualquier cosa y eso enerva a la población a apelar a sus propios, a dar una emocionalidad más básica en vez de la sensibilidad de los valores, ¿no? Entonces la gente termina haciendo justicia por sus propias manos porque muchas veces eso viene por la propia motivación que dan los noticieros que se indignan de cualquier cosa que pueda ocurrir. Veo gente que pierde trabajo que por algún error, no justificable, pero que pierde trabajos porque se generó una indignación total debido a los propios medios de comunicación. Ahora, de repente antes de ir a los comerciales me gustaría hacer una pregunta muy corta. En la escala del 1 al 10, ¿qué tanto afecta el sistema familiar el consumo de este tipo de programas, Alejandro? Bueno, yo creo que la importancia de, por eso yo pensaba mientras estaban hablando, también un poco se me vino a la mente el tema del papel del comunicador en esta sociedad. Pero en una escala del 1 al 10, como ¿qué tanto puede influir? Para mí básicamente podría ser quizá un 8 en la dinámica familiar. En la dinámica familiar, por supuesto, un 8. Más o menos, pero es difícil como echarle un número. Pero esta importancia del papel de un comunicador, y esto parte incluso desde las universidades, ¿no? Desde las personas que de alguna manera pueden aportar también socialmente, psicológica y socialmente, y enriquecer las familias a partir de llegar con ideas nuevas y frescas a los medios de comunicación para poder transmitir. Por ejemplo, un poco dentro de lo poco que podemos ofrecerles con este programa y con el canal que nos permite, creo que es importante este tipo de espacios de pronto, ¿no? que puedan influir, porque es grande la influencia. O sea, hay más televisores que cocinas, con eso ya es bastante, ¿no? O sea, hay un televisor. La otra vez veía un meme donde decía familia pobre de los años 80, y se veía, y abajo familia pobre de estos años, y se ve en la misma familia, en la misma pobreza, pero llena de televisores, plasmas y cosas por de smartphones, cosas de ese tipo, porque al final es como que el papel realmente de la pantalla, y no solamente de la televisión, sino de la pantalla, es fundamental, ¿no? De ahí que si se puede contribuir con programas diferentes. Hay, por ejemplo, ciertos canales que le aportan en ese sentido, ¿no?
pero es muy... incluso he notado, por ejemplo, canales como, me permitiré decir, el Canal 7, el Canal del Estado, que tiene una programación interesante, de cultural, a diferencia de otros canales que, bueno, sin duda alguna, lo que pasa es que bueno, también si pensamos en el Canal del Estado, no sabemos cuál es la preocupación de un canal privado, una empresa privada, va a tener que ver, como decías Manuel Alfredo, también el tema empresarial, el tema, pues está en su derecho, pero hay que revisar qué tanto también estás haciendo tu negocio O sobre la ética. y perjudicando a las personas, ¿no? Al final Sí, es convertir a las personas solamente en medios para un fin, cuando realmente las personas son fines en sí mismas, ¿no? Y cada familia tiene la oportunidad de contribuir a un mundo mejor, ¿no? Sí. Manolo, en palabras sencillas, Sí, ¿qué tanto mira, influye? alguna vez yo escuché esto, ¿no? Si no te gusta la televisión, bueno, cambia de canal. Y yo pensaba lo siguiente, pero creo que es una postura individualista, egoísta. Nosotros somos psicólogos, tú has hablado de los comunicadores, creo que hay profesionales que tenemos una responsabilidad, tenemos un deber para con la sociedad, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos que informar a la gente que hay entretenimientos más saludables, más inteligentes, y de hecho hay una influencia, si estamos tocando el tema, porque vamos a recordar que hay investigaciones psicológicas, científicas, con toda una metodología de trabajo que han recogido datos, ¿no? Que hemos conversado más de una vez, hemos compartido en las revistas, en los libros. De hecho, si hablamos de los medios, el mal empleo de los medios, la televisión basura, la radio basura, hay investigaciones, no solamente en el Perú, que demuestran que al final todo esto que reciben los chicos, los adolescentes, que son el público más vulnerable, son estímulos, son modelos, y muchas veces van contaminando el espíritu. No es solamente el tema de los realities, pensemos en las telenovelas, pensemos en los noticieros de la mañana y de la noche que nos ensucian el alma, dándonos siempre la primera media hora de muertes, asesinatos, violaciones. Y esto, y después espectáculos y Deportes. Deportes, y al final he visto un noticiero donde al final del programa sale una mujer diciendo, ahora vamos a hablar de libros. Ajá. Leer es bueno para irse a dormir, ¿no? Algo así en relación, dice, eso dura 30 segundos esa parte del noticiero, donde la mujer dice, esta persona dice, hay un libro, recomiendo este libro, recuerden que leer es muy positivo, es muy bueno y enriquece, hasta la próxima semana, porque creo que eso es una vez a la semana. O sea, es realmente lo que tú dices cierto, ¿no? Una vez me dijo, Marco Aurelio me dijo, que él compartía la idea de algunos filósofos, sociólogos, en los cuales solamente la televisión iba a cambiar cuando se tome la televisión, es decir, un régimen dictatorial que ingrese a los medios y ponga ellos la programación. Como eso no es tan factible, como eso no es probable en una sociedad democrática, lo que tenemos que hacer es informarle a la gente que tenga cuidado con lo que proyecta, lo que recibe, lo que coloca en la casa, ¿no? Así como no podemos abrir la puerta a cualquiera que nos toca la puerta de la casa, igual es con la televisión. Un tema de control ahí, ciertamente. Sí. Tú, por ejemplo, Nicanor. Me parece que mientras más niños hay en la casa, el peligro aumenta potencialmente y en los años que vienen, ¿no? El niño es más como una esponja, es más fácil de recepcionar, de asumir y asimilar los contenidos que pueda haber. Si ven los padres viendo esos programas y también recibe el contenido de los programas, crece como una especie de visión de la vida, así, ¿no? En la que su vida es un reality. Y ahora con las redes sociales, en las que especialmente la idea de la red social es que tu vida sea un reality, entonces explota eso a mil, ¿no? Termina siendo como la película de Truman Show. Truman Show, el show de Truman, donde la vida de esta persona era un reality. Entonces ahora, para ver qué podemos hacer, qué están en nuestras posibilidades, qué medidas de control podemos optar, voy a invitarles a que puedan responder esta pregunta después de los comerciales. Bien. Amigos de Huancayo, mi nombre es Alejandro Salomón Paredes. Soy director del Centro Psicoterapéutico Logos y les tengo una gran noticia. El próximo año estaremos aperturando en la ciudad de Huancayo una formación en logoterapia clínica de primer nivel con certificación internacional.
Esta formación implica un trabajo de crecimiento personal, terapéutico a nivel grupal y a nivel individual, así como un entrenamiento exhaustivo en lo que es metodología y actitud para el encuentro humano, para el encuentro psicoterapéutico, desde la perspectiva humanista existencial que nos ofrece la logoterapia, el pensamiento y la obra de Viktor Frankl. Así que estén atentos, ya están abiertas las inscripciones. Vean el Facebook del Centro Psicoterapéutico Logos, visiten la web y entérense de más detalles para la inscripción y el programa, los docentes y todo lo que tiene que ver con esta buena noticia. Nos vemos pronto. Volvemos y quiero empezar esta secuencia preguntándoles, como padres, como adultos, ¿qué está en nuestras posibilidades de hacer? O de repente tenemos un panorama desalentador. No sé, me permite empezar, ¿no? Creo que si a estas grandes cadenas de televisión piensan en más que nada en consumo, en clientes, entonces hay que nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos a ser buenos consumidores, educarlos mucho en qué contenido deben consumir. Entonces, por demanda, esos canales van a tener que cambiar su programación si el público está educado a saber qué contenidos. ¿Qué pasa eso? Y es para trabajarlo en otros contextos también. O sea, el problema no es consumir, sino cómo consumes. Exacto. Entonces, si los padres desde pequeños educan a sus hijos en saber qué producto televisivo hay que consumir, el empresario cambia el producto televisivo que enfoca. Entonces hay que enseñar a ser buenos consumidores. Es la única forma, me parece que es la única forma de cambiar la manera macro y social el contenido televisivo que se está dando actualmente. Pero ¿cómo trabajar eso si es que los padres no filtran su propio, no son conscientes de cómo consumen, y de pronto los propios padres consumen mucho de esto y terminan trasladando? El tema también pasa por esa conciencia propia de los padres, ¿no? De notar, hacer una especie de evaluación, cómo consumimos nosotros la pantalla del medio de comunicación, qué es lo que más consumimos, qué tan nutricio es esto para nosotros como familia, para nuestros hijos. ¿Realmente enriquece esto? Pero eso implica un nivel de reflexión sobre sí mismos, que es algo que también de alguna manera inevitablemente, si es que habría que trabajar, porque si es que hay quienes tratan a través de los medios de comunicación de anular esa conciencia en las personas, hay por otro lado que de alguna manera trabajar en la conciencia de esas personas, ¿no? De que a pesar de que haya contenidos de comunicación, contenidos televisivos, internet, radio, qué sé yo, diarios, por más que haya contenidos que busquen dopar o que busquen cautivar, que busquen mantener en la ignorancia ¿no? a la población, a las familias, tiene que haber un contrapeso a eso, ¿no? Tiene que haber, pienso yo, programas de trabajo, ¿no? Desarrollar estrategias. O sea, que instituciones propongan. O el Estado, o instituciones del sector privado también, a través de los mismos medios de comunicación, ¿no? De pronto buscar que las personas, la familia, los padres de familia principalmente, traten de tomar conciencia un poco más, de por lo menos cuestionarse. No solamente esto es lo que se me ha venido a la mente ahorita Edmund Husserl. Husserl era un filósofo y él decía de que podíamos pasarnos la vida en la actitud natural. Y la actitud natural es esa, la de abrirle la puerta a todo. La de consumo, porque eso es lo que se consume. ¿No? Vivir de una forma impersonal, sin reflexionar sobre las cosas, sin saber que, oye, a ver, ¿cómo estoy consumiendo yo la televisión? ¿Esto me enriquece, me empobrece? ¿Cómo afecta? ¿Cómo esto se traslada a mi familia, a mis hijos? No, la actitud natural es solamente, qué bacán, y ahí estoy. Y no lo reflexiono. Husserl planteaba asumir otra actitud en la vida, una actitud reflexiva, una actitud de cuestionar lo que yo creo que ya está dado. Entonces, Manolo, ¿tú qué propones? Bueno, ¿Qué podemos hacer? quiero coger lo que dice Alejandro, vivir sin reflexionar lo que hacemos, lo que vivimos. Eso está bastante extendido, lamentablemente. Sin embargo, yo he encontrado mucha gente, estudiantes, que me dicen: yo veo poca televisión, yo casi no veo televisión,
porque están estudiando, están trabajando, hacen deporte. Quizás esto que voy a decir va más orientado a las zonas más marginales o al pueblo masivo, que de repente, como alguna vez alguien me dijo también, fíjate que a nivel popular quizás el único pasatiempo que pueda tener una persona muy humilde es el aparatito de televisión. Entonces yo creo que es un tema también de respetarnos a nosotros mismos. No podemos tragarnos todo lo que la televisión o la radio nos da. Es cierto que se requiere una mínima capacidad de reflexión, de conciencia, de educación. Probablemente estos temas a algunas familias, a algunos papás, mamás, ni les interese, porque están, digamos, ya tan, la televisión está tan penetrada en ellos, está tan quizás contaminado su esquema cognitivo, que van a decir: ¿de qué están hablando estos señores? Si la televisión es regia, es divertida, es bacán. Sin embargo, yo quiero apelar a la gente que no, a la gente que sí tiene más bien algún reparo, que se empieza a dar cuenta de que siempre es lo mismo, de que los contenidos son simplones, de los programas de la noche a veces hechos zapping, ¿no? Ya son abiertamente vulgares, la mujer está cosificada, hay golpes, hay una especie de bullying televisivo en el propio set. Hay canales de televisión donde hay el término bullying, es un término que utilizamos mucho en el ámbito escolar, pero voy a tomar la palabra, hay un bullying televisivo, o sea, se burlan entre ellos, se insultan entre ellos. Entonces hay una normalización de la simpleza, de la violencia, y probablemente algunas personas que tienen esa mínima capacidad reflexiva, ese interés en que sus hijos sean mejores, etc., lo que tienen que hacer es yo lo llamo telepedagogía, es decir, aprender a ver televisión. Ahora que, por ejemplo, tenemos acceso a Netflix, tenemos acceso a cable, hay muy buenos programas, hay documentales, hay películas, hay series. En YouTube también hay pero cine clásico, o sea, hay formas de aprender, hay canales científicos, hay canales deportivos. O sea, hay una forma sana también de acercarse a la televisión. Por supuesto. como una dieta televisiva, algo así. Claro, Es la actitud con la cual se vive el asunto, ¿no? O sea, el problema no es la televisión, el problema es cómo consumo la televisión. El problema no es que hay un aparato que emite una serie de programas, porque la verdad hay programas de todo tipo. El tema es que, aunado a ciertos factores, como por ejemplo el hecho de que ciertos programas sean transmitidos en horarios que son más familiares, o que sabe que hay una gran cantidad de eso, ese es un factor importante. Pero realmente el asunto se trata de la actitud con la cual vamos a consumir ese. Yo creo que el tema iba por el lado de también, si bien apelar a estas personas que refiere Manolo, a quienes pueden en sus familias tener reflexión y cuestionarse, quizá lograr que esas personas le digan al del costado: oye, ya tú reflexionaste, o mira cómo estás viendo estos programas, qué tanto, o sea, que lo mueva un poco al del costado que de repente está imbuido. Además de tratar de llegar masivamente. Me acuerdo de Viktor Frankl, que siempre lo ando citando, y Viktor Frankl escribe un libro, tiene un libro que se llama La psicoterapia al alcance de todos, y es una serie de conferencias de radio que él hace durante un lapso de 3 años, que lo invitan en Austria a una estación radial, y él durante 3 años hace un programa de radio y él le llama terapia colectiva a través de la radio. Y lo que él buscaba era tratar de generar conciencia de libertad y de responsabilidad en toda la gente que pudiese escuchar la radio. Yo creo que por ahí va el tema también, que las personas que de pronto están tan contaminadas o simplemente creen que eso es lo natural y lo normal, y así viven, puedan en algún momento, a través de un medio de comunicación también, escuchar, observar, y eso invitarlos a que puedan verse un poco a sí mismos, cuestionarse un poco el modo a través del cual consumen esto, qué sentido tiene realmente, enriquece, embrutece, me favorece, y a mi familia, a mis hijos. Incluso, Alejandro, a mí me gusta mucho esa expresión que tú utilizabas de reflexionar sobre cada uno, ¿no? Como que revisarse y ver hasta qué punto es que también estoy ayudando, estoy colaborando con la salud psicológica y emocional de mi familia. Pero bueno,
siempre el tiempo es bastante tirano con nosotros y en esta oportunidad no me queda nada más que agradecerles la oportunidad de poder conversar con cada uno de ustedes y al querido público también recordarles que si ustedes desean ver programas anteriores pueden entrar a la página de YouTube y colocan Centro Psicoterapéutico Logos, Diálogos con Sentido. Ahí podrán ver todos nuestros programas. Asimismo, también pueden alcanzarnos sus sugerencias sobre algunos temas en el correo que está apareciendo en pantalla y también al número telefónico. Sin nada más que decirles, agradecer su preferencia y recordarles que nos vemos el próximo sábado de 10 a 10:30 por Cadena Televisión. Muchas gracias. Hasta pronto.